Señor, te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es por tu voluntad, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a muchos desde tierra lejana, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, aquí en España, Señor. Te damos gracias, Señor, por las distintas nacionalidades, Señor, pero también te agradecemos por los españoles, Señor, y te pedimos por ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, en medio de nosotros, Señor. Padre, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Dios, que seas tú, mi Dios, hablando a través de mi boca, Señor. Me pongo, Señor, bajo tu dirección, Señor, me escondo bajo tu manto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y pido tu ayuda en esta tarde, Señor, pido que seas tú, Señor, ayudándome con la voz, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como el pastor ha dicho, el tema de hoy es la familia. Muchos conocemos que en la Biblia habla sobre la familia como el diseño original de Dios. Ese es el tema de hoy, la familia como el diseño original de Dios. En lo largo de la historia de la Biblia vemos cómo Dios estableció el primer órgano, que es la familia, ¿no? Y dejó establecido en su palabra varón y hembra, y dijo que se reproducieran, ¿no? Para que tuvieran hijos y llenaran la tierra. Pero vemos a lo largo de la historia de los años cómo este diseño ha sido distorsionado en muchas maneras. Hoy en día existen muchos tipos de familias. Si te vas a la internet, encuentras un montón de tipos de familia. Familia monoparental, biparental, familia desestructuradas total, familia la principal, ¿no? Que es el original. Pero a raíz de los años se ha ido añadiendo muchísimos tipos de familia, que no era el orden ni el diseño de Dios. Te quiero compartir algunos de ellos que he estado buscando en internet y estuve compartiendo con los niños en la escuelita dominical. Y muchos de ellos me decían, no, Señor, pues si es que eso no es un tipo de familia, pero la sociedad le ha llamado así, ¿no? Dicen que son familia. Hemos escuchado como dicen que una mujer y otra mujer pueden ser las dos madres, o una mujer y una mujer puede ser madre y padre. Y lo cierto es que los niños tienen necesidades distintas y el padre y la madre cumplen roles distintos. ¿Qué pasa con esto? Ello le crea confusión. Cuando yo le estuve explicando en la escuelita dominical, nuestros hijos cristianos tienen confusión en esto. Y lo bueno es que ellos tienen la confianza de preguntar. Hay niños que son más cortos, que no les gusta preguntar porque tienen miedo a la respuesta que le van a dar. Pero es un tema delicado, que no se habla hoy día, no se suele hablar mucho de este tema, pero es necesario que se hable, sobre todo en los hogares. Mira, aquí me salen 7 tipos de familia. Está la extensa, la monoparental, la reconstituida, la homoparental, la de padres separados, las multinuclear, la unipersonal y la nuclear. ¿Cuál es la unipersonal? Aquellos tipos de familia de personas que no tuvieron hijos y que su familia la compone por su esposo y su esposa. Son familias que no tuvieron hijos. La monoparental, como muchos ya saben, ha habido un divorcio, ha habido una separación y en medio de ello, pues uno de los dos progenitores se ha quedado con la custodia del niño. A esto viene una custodia compartida. Esto ha traído muchísimos problemas, el tema de la custodia compartida. ¿Por qué? Porque yo personalmente he escuchado testimonio de padres separados que intentan complacer a los hijos en cosas súper extremas que no se le deberían de dar a un niño siquiera. Y el padre, por estar bien con el hijo, se lo da. Te doy un ejemplo, el tabaco. Conozco padres que dan tabaco a niños de 10 años
por estar bien con el niño, porque no quiere que tener una imagen de cuando viene a casa, de que sea el padre regañón, de que sea el padre furioso o que sea el padre frío. No, sino que soy un padre guay, un padre chachi, como dicen aquí en España, ¿no? Y esto es un peligro. En la clase de mi hijo hay niños ya que fuman. Mi niño tiene 11 años. Y desde los 9 años estos niños están tocando el tabaco. ¿Y quiénes se los proveen? Sus padres. Hay otros niños que no se lo proveen los padres, pero lo buscan en la basura. Testimonio de ellos mismos. No sé si recuerdan, el verano pasado tuvimos una charla en el Colegio de Samuel con el grupo de FIDA. No sé si algunos conocen FIDA Internacional. Es un programa para restablecer a los niños desde temprana edad. Se llama prevención de salud. Esto no solo habla del tabaco, de la droga, del alcohol, sino que habla de muchísimos más temas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que se diera en la clase de mi hijo, porque aquí en Torremolinos están muy cerrados con estos temas. En Mijas hay puertas abiertas, en todos los colegios se está dando estas charlas. Gracias allí establecieron los hermanos de Finlandia y pudieron abrir un canal, una puerta para ir a los institutos y a los colegios para explicar estos temas. Y la verdad que han recibido una aceptación muy buena del pueblo, porque ven que es algo que se necesita. Porque se han perdido muchos valores, se han perdido muchos. Los niños de antes, yo recuerdo en mi tiempo, cuando era una niña, que yo pasaba a lo mejor por al lado de una persona adulta y yo no saludaba, menudo tirón de oreja que me daba mi abuela. Menudo tirón de oreja que me daba mi abuela. Usted tiene que saludar. Y yo le decía, pero mamá, si es que no lo conozco, no importa, la educada es usted. Así me decía mi abuela. Y hoy en día eso no se ve. Hoy en día tú saludas a alguien y se queda callado o sigue de largo o no pasa nada. Y los niños, los jóvenes, faltando mucho respeto a los adultos. Pero eso no es culpa de ellos. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad y un rol que cumplir, que muchas veces lo descuidamos. Y uno de ellos es que descargamos a nuestros hijos a la escuelita dominical, que aprendan allí todo lo que tengan que aprender. Y esto es un error, porque el trabajo empieza desde casa. Nuestros hijos necesitan escuchar de Dios desde casa y necesitan nuestro ejemplo, porque he escuchado muchos documentales de profesionales que dicen que los niños no escuchan, los niños imitan a los padres. ¿Tú quieres que un niño salude? Saluda tú. ¿Tú quieres que un niño hable bien? Habla tú bien. ¿Tú quieres que un niño sea expresivo? Exprésate. Hay mucha diferencia cuando un niño crece con un padre a su lado enseñándole lo que es la palabra de Dios, a cuando un niño crece solo alimentándose los domingos en la escuelita dominical. Nosotros como maestros queremos darle a los niños todo, la medida posible de lo que ellos puedan vivir en esta sociedad a través de la palabra de Dios, pero el tiempo no es suficiente. No es suficiente, porque en 1 hora, 2 horas, tú no tienes la atención del niño completa. Los niños se distraen. Si para nosotros ya es difícil, estando aquí nos distraemos muchas veces con muchas cosas, con el hermano al lado, con el de atrás, con el teléfono mismo, con el reloj, con la preocupación de la casa, que si tengo que ir a prepararle al niño para el cole, que si tengo que preparar la casa o la cena, X. Nosotros nos distraemos, imagínate ellos. No están al 100% atentos de lo que se les está explicando y se pierden mucho. Entonces, una de las cosas que yo creo que Dios quiere establecer en este tiempo, en este nuevo año, es que se levanten los altares familiares en los hogares. Es muy importante, los altares familiares en los hogares. Creo que es una de las herramientas más útiles que tú puedes usar para bendecir la vida de tus hijos. Y no solo de tus hijos, de tu familia en general. Incluso si estás solo, si no tienes tu esposo, si no tienes tu hijo, tú solo puedes levantar un altar familiar y presentarte a Dios. Dios, aquí estoy. Y rendir ese tiempo de calidad al Señor. Porque Dios espera
que tengamos una relación con Él. Cuando tienes un amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, cuentas las horas del día, ¿verdad?, para pasar tiempo con él o con ella, ¿cierto? Quieres contarle cosas, quieres decirle secretos, cosas que has vivido, experiencias que has tenido, quieres mostrarle el mundo entero si es posible, ¿verdad? Dios es así con nosotros. Dios quiere mostrarnos las maravillas que hay escondidas en este libro. Dios quiere mostrarnos su secreto más escondido que hay en la palabra y revelárnoslo a nosotros. Pero si no pasamos tiempo de calidad con Él, no solo, sino como familia, esto va a ser difícil. A lo largo de la Biblia vemos como hay muchas historias de la familia que Dios estableció y unas se dejaron llevar por el dinero, otras fueron engañadas. Vemos el tema, ¿no?, de Abraham, de Saúl, de Isaac, de Jacob. Podemos ver tantas historias, ¿verdad?, de tantos tipos de familias diferentes, pero cada una era especial. No hay familia perfecta, te lo garantizo, pero estás en la familia que Dios quiso que estuvieras. Y la pregunta que el Señor me hacía a mí: ¿qué estás dando a tu familia? ¿Cuál es tu parte? Porque cada uno tiene un rol. ¿Cuál es tu parte en tu familia? ¿Lo estás cumpliendo? ¿O estás todavía en el proceso de no cumplirlo porque quizás piense que no se lo merecen? Yo pensaba así. Yo decía, no, hasta que no cambie, yo no lo voy a tratar bien. Yo no le voy a amar. Ay. Yo lo decía muy segura de mí. Hasta que el Señor un día me dijo: ¿acaso yo esperé que tú cambiaras para amarte? Wow, esto me dio duro. Me tuve que humillar y pedir perdón al Señor. Y dije: Señor, perdóname, porque realmente no merecía que tú me amaras y aún así me amaste. Perdóname, Señor. Y dije: vale, Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Y cuando tú quieres, Dios te da instrucciones, Dios te habla. Me empezó a decir: haz esto y esto. Y yo lo hacía, pero a medias. No lo hacía con buena fe, la verdad. Lo hacía a medias. Y el Señor me decía: tienes que hacerlo así, como yo te digo. De ancho, de alto, de largo, tal cual la medida que yo te estoy diciendo, ni más ni menos, ni más para arriba ni más para abajo, como yo te estoy diciendo. Y yo: ok, vale, Señor, me someto. Y empecé a hacerlo y empecé a notar cambios, grandes cambios, no solo en mi vida, sino también en la vida de mi familia. Yo crecí en una familia desestructurada totalmente desestructurada. Mi madre aquí en España, mi padre, con la edad de 8 años no supe más de él, pero los recuerdos que tenía de mi padre eran recuerdos buenos, recuerdos sanos de que yo era feliz con mi papá. Y un día de repente mi papá se fue, no apareció. Y la historia que me decían es que mi papá me abandonó, que mi papá no me quería. Y yo crecí con esto. Y esto fue abriendo una herida en mí muy grande, pero no solo una herida grande, sino un odio, un resentimiento hacia mi padre. Con mi mamá igual, porque aunque mi mamá estaba aquí y yo sabía que estaba aquí, la gente me decían cosas que no eran ciertas y yo como niña pues me la creía. Veía que en Navidad llegaban los padres de todas mis amigas que estaban de viaje, menos la mía, y mi cabeza empezaba a dar vuelta y a hacerse ideas. Y entonces pensaba a creerme lo que me decían de fuera. Muchas de esas cosas me las decían para lastimarme, pero yo igual me la creía, era una niña. Entonces, a pasar de los años, encontré a mi padre y resulta que mi padre nunca me abandonó, sino que hubo una tía de por medio que dijo una mentira a él y a mí y nos separó a los dos. Pero ella no se imagina el daño tan grande que me hizo con eso. Porque cuando yo encontré a mi padre, delante de ella y de él le hice la misma pregunta a los dos: ¿qué pasó? Ella no contuvo las lágrimas y me tuvo que contar la verdad. Y me dijo: hice esto
pero era porque nunca quise a tu padre para tu madre. Nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Entonces, ¿quién sufrió? Yo. Me costó muchos años perdonar a mi padre, aún sabiendo que no tenía la culpa. Aún sabiendo que no tenía la culpa, pero en mi cabeza no encontraba como una lógica para perdonarlo. Hasta que tomé la decisión, dije, Señor, yo te lo entrego, lo pongo en tus manos, pongo esta situación en tus manos. Y yo necesito tu ayuda. Yo le gritaba al Señor, Señor, yo necesito ser sana. Yo necesito ser sana, pero a gritos se lo decía, yo necesito ser sana. Y el Señor fue restaurando. Me dio la oportunidad de, antes de venirme a España, reencontrarme con mi papá y restablecer esa relación con él. Tuve un tío que hizo de padre. Me pasa algo y al primero que escribí era él. Y el Espíritu Santo me decía, escribe también a tu papá biológico. Y yo, pero Señor, escribe también a él. Ok, le escribí a papá, mira, me pasó esto, me pasó aquello. Y así poco a poco se fue restaurando la relación. Y muchas veces me preguntan, ¿te llevas bien con tu papá? Digo, sí, claro. ¿Por qué no? Si Dios quiere que yo tenga una buena relación con mi papá. Después me casé. Elección mía. No esperé que Dios eligiera por mí. Importante. Es la segunda decisión más importante que tomamos en nuestra vida. La primera es aceptar a Jesús. Y la segunda es elegir con quién nos casamos. Muy importante. En ese momento elegí yo. No dejé que Dios eligiera por mí. No me arrepiento de nada de la relación. Me arrepiento de no haber hecho la voluntad de Dios. En ese matrimonio nació mi hijo Samuel. Hoy tiene 11 años y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por su vida, porque a pesar de todo el proceso de que me he separado y de que he tenido que sacar a mi hijo adelante sin su padre, sé que Dios es su padre. Sé que Dios cubre esa falta en su corazón, porque Dios puede hacerlo. Dios puede hacer eso y mucho más, si tú te lo propones y si tú confías en la voluntad de Dios. No ha sido fácil, ni para él ni para mí. Pero solo una palabra, el Espíritu Santo me dijo, tienes que perdonarle. Me costó mucho, porque sufrí mucho, pero sé que Dios iba a restaurar mi vida y que Él iba a sanar mis heridas. Y decidí confiar en lo que Él me estaba diciendo y dije, ok, yo lo perdono. Y le dije a mi hijo, si tú quieres hablar con tu padre, puedes hablar con él. Yo te presto mi teléfono porque mi hijo no tiene teléfono. Le dije, yo te presto mi teléfono y tú puedes hablar con él cuando quieras. En ese momento el niño estaba herido y decía, no quiero hablar con mi papá. Pues me sorprendió muchísimo que mi hermano, a través de mi hermano, Dios restableció la relación de él con su padre. Mi hermano fue el canal que Dios usó para sanar el corazón de mi hijo. Y mi hermano y yo nos llevamos pésimo. Eso era horrible, nuestra relación. Y un día orando, yo se lo entregué al Señor y le dije, Señor, pon tu mano, porque yo con esto no puedo, me sobrepasa. Yo no puedo, pon tu mano. Y el Señor usó a mi hermano para bendecir la vida de mi hijo. Y a través de ese proceso, de ese tiempo, yo me hacía muchas preguntas y el Espíritu Santo me hacía muchas preguntas a mí. Y una de ellas era qué yo estaba dando a mi familia. No solo de tiempo de calidad, no solo de pasar días con ellos y disfrutar, de convivir. No solo eso, lo espiritual que yo le estaba dando a mi familia. Y me di cuenta que estaba descuidando mucho la vida espiritual de mi hijo, porque es mi responsabilidad, no de la iglesia, es mi responsabilidad de que mi hijo sea un hijo temeroso de Dios. Es nuestra responsabilidad, pero como iglesia también es nuestra responsabilidad ser padres y madres espirituales para otros. Hay muchos jóvenes que están pasando situaciones difíciles, situaciones mentales que ni un psicólogo les puede ayudar. Tú y yo tenemos esa herramienta en nuestras manos.
Como hijos de Dios, si buscamos y pasamos tiempo con ellos y les escuchamos y les abrazamos y les mostramos el amor de Jesús, más de uno de ellos va a ser libre. Porque dice la palabra que el que Dios verdaderamente libertare, verdaderamente es libre, ¿verdad? Entonces, la sociedad hoy día está todo al revés. Como dice la Biblia, a lo bueno le llamarán malo, a lo malo le llamarán bueno. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de invertir. Es una inversión lo que tú haces en la vida de los niños, sean tuyos, sean de la iglesia. Son tus hijos espirituales. Los jóvenes, no basta solo con orar. Orar, ayunar, no basta solo con eso. Hay que demostrar que verdaderamente están ahí para ellos. Muchos jóvenes, incluso niños, en este mes atrás de diciembre, de noviembre, diciembre, se pueden contar los niños que han subido a los pinos a quitarse la vida. Y eso no sale en las noticias. Eso no sale en ninguna parte. Pero esos niños que sufren en sus hogares, que sufren en el colegio, que sufren donde quiera que van, tienen una vida horrible. ¿Y qué hacen? Se van a los pinos a intentar quitarse la vida. Y muchos de esos niños han podido testificar y decir lo que ha pasado abiertamente con otros padres. Pero eso no lo vas a ver en la noticia, no lo vas a ver por ninguna parte. A menos que conozca el círculo del niño. Yo me entero de muchas cosas que pasan en el colegio de mi hijo y yo me asombro. Desde un niño que le pega hasta una directora y el padre va, en vez de regañar al niño, le pega y agrede a la directora también. Esta sociedad está cada vez más en peor. Cada vez va de mal en peor. Pero como he dicho antes, tú y yo tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros niños y de inculcarle el temor de Dios. Porque una iglesia que no se preocupa por un niño, en un futuro ese niño no va a estar. En un futuro ese niño no va a estar firme. Pero si la iglesia se preocupa en arropar, en cuidar a ese niño, es muy probable que ese niño toque las drogas, que ese niño toque el alcohol, que ese niño tenga sexualmente antes de su tiempo, que tengas enfermedades de transmisión sexual. Las estadísticas lo hablan, no lo hablo yo. Las estadísticas lo dicen. Y muchas cosas de las cuales el niño se puede librar si tú y yo somos ese abrigo, ese muro de protección para ellos. Porque la Biblia dice que somos de este mundo, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay tantas cosas que yo te podría compartir hoy sobre este tema. Muchas cosas, pero creo que estas son las más importantes que Dios quiere hablarte hoy, de que te preocupes de la vida de los que te rodean, más que de tu propia vida, más que de nuestra propia vida. Yo sé que todos aquí tuvieron una infancia, porque todos fuimos niños, todos tuvieron trauma, todos tienen heridas, todos tenemos heridas. Todos tuvimos trauma, todos pasamos por situaciones difíciles y aún estamos pasando quizás. Pero Dios quiere sanar eso. Y Dios siempre pregunta en la Biblia, ¿tú quieres ser sano? Él nunca te va a obligar. Tú tienes que tomar una decisión. Él siempre pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y esta tarde Dios te pregunta, ¿tú quieres ser sano? De tu infancia, de tu niñez, de tu trauma, quizás que no ha crecido con un padre o no ha crecido con una madre. Dios quiere sanar eso. Dios quiere establecer familias sanas. Dios quiere hacer todo esto en nuestras vidas. Dice, ¿cuántas veces ha dejado al Padre entrar en tus heridas, sanarlas y limpiarlas y sellarlas?
Es difícil, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Si queremos avanzar, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que hacerlo. Tenemos que, aún en lo que no ha dolido más, que no lo hemos hablado con nadie porque ha dolido tanto, aún en esas áreas Dios tiene que entrar. Pero es tu decisión. Dios nunca te va a obligar ni te va a imponer nada. Es tu decisión. Tú decides si quieres ser sano, si quieres que Dios entre a esas cámaras contigo, si quieres que Dios entre a esa área donde te lastimaron, donde tus padres quizás no te dieron lo que tú esperabas. Porque los padres no son perfectos. Como hijos, siempre buscamos el defecto de nuestros padres. Muchas veces nos enoja de la forma que quizás llamen a la atención, de que quizás la forma que digan las cosas. Pero un padre siempre quiere lo mejor para ti. He escuchado personas que dicen, soy infeliz. Escucha la palabra, soy infeliz porque mis padres me lo dieron todo. Me sobreprotegieron tanto que me siento inútil. Así dicen. Wow. Esto me hizo que pensar mucho. Y otros que dicen, soy infeliz porque no tengo lo que mis padres me dieron. Los dos extremos. Pero hay un equilibrio en todo esto. Y es que tenemos que aprender a conocernos. Como familia tenemos que aprender a conocernos. Lo que hablaba con mi hijo una vez, ¿cuál es tu lenguaje del amor? No sé, me dice. Digo, ¿sabes que hay 5 lenguajes del amor? Sí. Digo, a ver, dímelo. Y empezó. Y resulta que en ese mes, justo ese mes, le dieron esa misma enseñanza en su colegio. Gracias a Dios su profesora era cristiana. Y esa misma enseñanza la llevó al colegio. ¿Cuál es el lenguaje del amor? Hay 5 lenguajes del amor. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de tus padres? ¿Cuál es el lenguaje de tus hijos? ¿Conoces el lenguaje del amor de tus hijos? Quizás para tu hijo saber que tú le amas es que necesita pasar tiempo de calidad contigo. Quizás necesita palabra de aceptación. Quizás necesita regalos. Hay varios lenguajes del amor. Entonces, quizás tú no estás haciendo eso y para tu hijo tú no le amas. Porque su lenguaje del amor es que necesita que le regales cosas. Y lo que menos haces es regalarle. Entonces, hay que conocernos. Tenemos que conocernos para saber cuál es el lenguaje del amor que cada uno expresa y que cada uno necesita para que sea completado y para que podamos vivir más sanos. Tenía aquí 9 razones por las cuales tú puedes orar por tu familia. Una de ellas es que puedes orar por salvación. Lo puedes encontrar en Salmo 127:3. Puedes orar por su salud. Está en Salmo 100, versículos 2 y 3. Puedes orar por amistades saludables. En Proverbios 12:26. Puedes orar por su futuro, para que tenga el carácter de Cristo formado en él. En Gálatas 5:22-23. Puedes orar por amistades sanas. Proverbios 12:26. Puedes orar por su seguridad. Proverbios 18:10. Puedes orar para que sea agradecido aún por lo malo que le suceda. Porque a veces damos gracias cuando recibimos cosas buenas, pero cuando recibimos cosas malas, sufrimos de quejarnos, ¿no? Y también por lo malo tenemos que agradecer, porque aún en lo malo seguro que aprendes algo. Seguro que Dios te enseña algo, aún en lo malo. O te miras tú, lo egoísta que estás siendo, o miras tu fallo, o miras el error que ha cometido con el otro, o quizás con una palabra que ha dicho que no debía de decir. Siempre vas a aprender algo. Puedes orar por su pureza. En Filipenses 4:8
Puedes orar por su futura familia. Esto es importante, orar por su futura familia, por tu futura familia. A ti que eres joven y piensas en casarte, puedes orar desde ya por tu futura familia, ponerla en manos del Señor, para que sea Él desde ya estableciendo su orden. Y si hay algo que todavía no ha sido sano de tu pasado, de tu antepasado, que Dios vaya restaurando. Hay tantas cosas que los niños hoy en día tienen, no sé cómo expresarte la palabra, no sé, es tanta la competencia que un padre tiene. Mira, está el móvil, la Play, la Nintendo, las redes sociales. Son tantas cosas que hoy día hay para distraer a los niños, tantas cosas que en un segundo te descuidas y no sabes en el berenjenal que están metidos. No te puedes imaginar lo peligroso que es esto. Hay padres que a veces por estar tranquilo y tener un minuto de paz, porque yo entiendo que a veces necesitamos un minuto de paz, porque son tantas cosas, trabajo, casa, familia, el esposo, los hijos, son tantas cosas que a veces uno no tiene tiempo ni para sentarse tranquilo a tomarse un vaso de agua, y a veces necesitas escapar y estar un tiempo a sola, ¿verdad? Pero creo que hay un equilibrio en esto, tanto como esposo y esposa, de saber conocerse y darse tiempo a solas, de tomar un tiempo de media hora, 20 minutos, caminar por la playa, por un parque, por donde tú quieras, desconectar y irte a sola, tú y Dios, solo los dos. Y esto va a hacer que cada día tú tomes un hábito, y al tomar este hábito, cada vez más vas a tener cuidado en cómo responder y en cómo reaccionar ante cualquier palabra que la otra persona te diga. Porque a veces vamos tan acelerados y mira, nunca falta que alguien de tu familia te dé una palabra áspera y tú saltes. Nunca falta. O que te digan algo quizás en un tono normal y tú, como estás mal, te lo tomas mal. Nunca falta. ¿Y por qué duele tanto que los de la casa cuando hacen algo, por qué te duele tanto? Porque son con los que convives, ¿verdad? Porque solo esperas amor, solo esperas un lugar de protección. Y cuando no recibes esto, pues te frustra, te sientes mal, no te sientes amado. Muchas veces tu niño interior se encoge, se va encogiendo, se va intimidando hasta para hablar, ¿verdad? Y todo esto es por eso, porque no tomamos tiempo para tratar nuestras heridas. Necesitamos tomar tiempo para sanar nuestras heridas, para que nuestros hijos sean unos hijos, crezcan siendo sanos espiritualmente hablando. Si tú no le enseñas a tus hijos, el mundo le va a enseñar. Y créeme que no le va a enseñar de la mejor manera. Le va a enseñar todo lo contrario, todo lo anti Dios. Pero tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y dice que no es tarde, nunca es tarde. Yo tenía una relación muy pésima con mi hermano. Y yo me acuerdo que yo lloraba mucho, porque a mí me herían mucho sus palabras. Él era de decir palabras muy duras y a mí me herían mucho sus palabras. Y yo recuerdo una vez que mi madre había puesto una regla en casa. Como trabajábamos, decía, el que llegue primero a casa, ese cocina. Y el que cocina, no friega. Por lógica, ¿verdad? Era una regla. Entonces a veces él me decía, yo voy a intentar llegar tarde para que tú cocines. Y me lo hacía, se quedaba en la puerta
Y yo sé que se quedaba porque me lo decían los vecinos, tu hermano estaba sentado en la escalera. Y yo llegaba y entraba y tenía que cocinar, pero lo que él no sabía, la que él esperaba era que tenía que fregar, y a esa le gustaba menos. Y yo me acuerdo que un día el Espíritu Santo me habló y me dice, friega tú. Y yo, levántate y friega tú. Y yo, no, yo no voy a fregar. Él no se lo merece, yo no voy a fregar. Y yo me acuerdo que a regañadientes me paré y me puse a fregar. Y yo llorando, fregando mi plato y llorando. Y él se me para al lado y me dice, gracias. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque has fregado tú por mí y me tocaba a mí. Digo, no pasa nada. Al día siguiente otra vez y yo, pero Señor, se va a acomodar. No lo va a querer hacer más. Pero Dios tenía propósito en esto. Vivíamos ya solo los dos con mi niño. Y yo empecé a hacer esto. Y recogía la ropa, lavábamos, recogía la ropa, yo doblaba la ropa y se la dejaba doblada en la cama. Y él recogía la ropa y me la tiraba por todas partes. Uy, esto me subía el agua ardiendo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo le recoja la ropa, se la doble, se la ponga en la cama y él coge y me coja la mía y me la tire por todas partes? Y el Señor me decía, tranquila, yo estoy obrando. Y yo, bueno, Señor, si tú dices que estás obrando, yo me quedo tranquila. Recuerdo que mi mamá pasaba por el pasillo y él me molestaba mucho. Y yo, que Dios te bendiga. Así, pero con enojo, ¿no? Que Dios te bendiga. Y él volvía a molestar. Y me decía, oye, no me has bendecido. Y me ponía tan enojada que a veces me olvidaba decirle que Dios te bendiga. Y entonces él buscaba que yo le bendijera aún en mi enojo. Me provocaba hasta que yo le decía que Dios te bendiga y ya me dejaba tranquila. Y recuerdo que durante este proceso que Dios me puso a hacer, fue en pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas fueron haciendo cambio en su vida. Y yo me acuerdo que yo venía de arriba del Calvario los martes aquí, a Misericordia. No recuerdo qué pasaba con mi mamá, si estaba de viaje, no recuerdo qué pasaba con ella, pero yo sé que yo tenía que venir los martes aquí a la comida. Y yo muchos martes me pegaba todo el día aquí, buscaba al niño al colegio y me pegaba todo el día aquí para no estar subiendo para la casa y volviendo a bajar porque me quedaba un poco lejos. Y durante ese proceso que yo estaba haciendo pequeñas cosas por mi hermano, Dios tocó su corazón y él vino aquí y se quedó ahí en el coche y me dice, te estoy esperando. Y yo, ¿para qué? Dice que te llevo a casa. Y yo, vale. Llego a casa y me dicen, métete a la ducha, que la comida ya está hecha y está servida en la mesa para que te sientes a comer. Y yo, Y yo, wow, digo, verdaderamente hay un Dios en el cielo. Digo, verdaderamente hay un Dios en el cielo. Pero yo tuve que pagar un precio y fue callarme y obedecer. Todas las instrucciones que Dios me daba, yo tenía que hacerlas tal cual como Él me la decía. Y después yo vi los frutos. Y yo recuerdo que yo vine muy gozosa aquí. Y yo decía, wow, mira lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano. Y así poco a poco el Señor fue restaurando. Hasta que llegó el momento más difícil. Y fue yo decirle a Él cómo yo me sentí con su trato de niña. Cómo Él me trataba. Cómo Él se expresaba. Para mí eso fue lo más difícil. Pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablarlo. Y hasta que no lo hablé, mi hermano no abrió su corazón. Porque claro, yo veía solo mi parte, pero yo no sabía la de él. Y cuando yo le expresé lo que había pasado, él pudo abrir su corazón y me dijo, yo me sentía como el padre de todas ustedes. Porque él era el único varón y éramos 3 hembras. Y así me dijo, yo me sentía el padre. Yo me sentía el hombre de la casa que tenía que protegerlas, que tenía que cuidarlas. Y yo esto no lo veía. Yo solo veía a un hermano gruñón que me regañaba, que me gritaba, que me peleaba por todo y por nada. Pero en el fondo, él quería ser un padre para mí. Su corazón también estaba lastimado hasta que se reencontró con su papá. Cuando se reencontró con papá, todo cambió. Mi hermano fue otra persona.
Desde antes de eso Dios ya estaba trabajando en él. Después llegué a comentar otra situación que había pasado y ahí estaba mi madre en la mesa, también escuchó la situación y estábamos los 4 llorando. Mi hijo lloraba, le preguntaron, Sama, ¿tú por qué lloras? Dice mi mamá, ¿tú por qué lloras? Dice, porque el Señor me habló. Y mi hermano, ¿y tú por qué lloras? Porque el Señor también me habló. ¿Y tú por qué? Porque el Señor me trató, ¿no? Y mi hijo, ¿y tú por qué lloras? Porque todos están llorando. Pero Dios quiere sanar a las familias. Ahora te puedo decir que mi familia no es perfecta, pero que en la medida de lo posible estamos intentando entendernos. Cada uno tiene su parte, porque no es fácil. Para mi mamá no ha sido fácil, porque nosotros crecimos separadas y cuando yo vine ya siendo una mujer, con un hijo. Entonces para ella fue difícil. ¿Por qué? Porque ella dejó una niña pequeñita y se encontró una niña ya grande. Quería como recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Pero en Cristo es ganancia. Porque todo el tiempo, mi madre y yo, cuando yo vine aquí, mi hermano tenía celos porque decía, ustedes parecen las dos mejores amiguitas, siempre juntas, para arriba, para abajo, para todas partes. Hasta que llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, eso fue una guerra. Llegamos a Cristo y eso era polos opuestos. Ya lo que nos gustaba en común antes, ya en Cristo no nos gustaba. Y fue muy difícil el proceso, pero entendí que era un plan del enemigo de separarnos, de que no estuviéramos juntos y de que nuestra familia no fuera restaurada. Es un plan del enemigo hacia tu familia. ¿Por qué? Porque hay poder en una familia unida. Hay poder en esto y Él lo sabe. Cuando tú tomas la decisión de poner tu familia, así como decía el profeta, ¿no? Cuando tú pones tu familia, cuando tú le das la rienda de tu familia al Señor, es difícilmente que se cuele el enemigo por alguna brecha. Porque lo que tú no ves, lo ve tu madre, sino tu papá, sino tu hermano. Y si hay confianza y hay una familia sana, tú vas a tener la humildad de aceptar lo que el hermano o el abuelo o el tío te está corrigiendo. Pero si no hay esa humildad, lo primero que hacemos es que rebotamos. ¿Y tú por qué me tienes que venir a dar consejo? ¿Y tú por qué me tienes que decir esto? Vemos en la Biblia muchas situaciones. Mira, te puedes buscar Deuteronomio 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son palabras súper importantes. ¿Y cuál es la palabra que tienes que atar? La Biblia. Esta es la palabra que tienes que colgarte en tu cuello y contársela a tus hijos, y tus hijos la repetirán a sus hijos y los hijos de tus hijos a las siguientes generaciones. Y dice, como le dijo a su amigo, ¿no? Porque Abraham le llamó a su amigo, le dijo, serás de bendición para toda la familia de la tierra. Imagínate tú que Dios te dé ese título, mi amigo, y te diga, serás bendición para toda la familia de la tierra.
En Primera de Juan 4:20 también vemos cuando habla que aquel que dice que ama a su hermano, que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Esto también es duro, ¿eh? Muchas veces creemos que por X o por Y, porque hemos sufrido, porque nos han hecho daño a nuestros hermanos, no les podemos perdonar, no les vamos a perdonar. Y oye lo que dice la Biblia, no yo. Que aquel que dice que aborrece a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces imagínate tú, Dios habla que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Si tú y yo no perdonamos las situaciones que hemos vivido en casa, con nuestras familias, con nuestros hermanos o de fuera, es difícil decir que amemos a Dios. No hay credibilidad en ello. Es algo que no van de la mano. Porque realmente si yo amo a Dios, tengo que buscar la manera. Porque el perdonar es una decisión. No es un sentimiento ni una emoción, es una decisión. Yo tengo que decidir. Y esto es difícil, no te digo que sea fácil. Pero es lo que Dios desea para ti, para que puedas crecer, para que puedas avanzar. También vemos en Isaías 49, 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Olvidará la mujer para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aunque te sientas rechazado por tus padres, dice Dios que Él te acepta. Aunque quizás no hayas sentido el amor de tus padres o de tu padre, porque mayormente es la falta paterna la que está siempre fuera, ¿no? Aunque muchas veces no hayas sentido el amor de tu papá, Dios puede cubrir esa área. Dios puede sanar esas heridas y tomar el lugar de tu padre. Dios quiere ser un padre para nosotros. Porque eso es Él, un Padre. Dice, Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dios quiere ser un Padre para nosotros. Pero está en ti que lo aceptes como Padre. Está en ti en dejar sanar esa herida. Como tu madre también dice que si la mujer se olvidase del hijo que trajo al mundo, ¿qué puede pasar? A un Dios así te va a recordar. Dice que Él no se olvidará de ti. Y dice que aunque ella te olvidare, yo nunca te olvidaré. No solo es el área de nuestros hijos, el área de nuestros padres, también es el área del matrimonio. Hay que ser sabios. Yo sé que es difícil, sobre todo para las que están casadas con el marido quizás en el mundo, que no es cristiano aún, o con la esposa que aún no es cristiana. Yo sé que esto es muy difícil, pero tienes que ponerte a la brecha por tu familia, tomar decisiones y decir, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, no sé cuánto tiempo me tarde, pero estoy dispuesta a pagar el precio, dispuesto a pagar el precio por mi familia. Yo quiero ver mi familia restablecida, yo quiero ver mi familia sana, restaurada. Amén. Pero Dios te va a pedir a ti que te pongas en el lugar. Nunca esperes a que otro ceda, porque no va a pasar. Si tú quieres ver cambio, empiezas por ti.
Si tú quieres ver tu familia restablecida, empieza a pedir al Señor que te restablezca a ti. Porque cuando tú empiezas, Dios va obrando. Tú no lo ves con ojos naturales, pero Dios va obrando. Lo que sucedió con mi hermano, yo iba haciendo cosas, iba fregando, doblando la ropa, quizás cosas insignificantes, pero para él eran importantes. Y esto produjo en él un cambio. Dios ha hecho tantas sanidades en mi familia que sí, mira, si me pongo a contarte no termino hoy. Y sigue aún haciendo. Sigue aún haciendo. Y he aprendido mucho a que cuando estoy viviendo un proceso en casa, Dios quiere tratar algo en mí. Me recuerdo una vez que estaba pasando una situación muy difícil y yo estaba que me sobresalía. Incluso vine al pastor, pastor, no puedo, pastor, no puedo, pastor. Y el pastor tan lindo, mija, vamos a orar. Con toda su paciencia, mija, vamos a orar. ¿Me escuchó? Vamos a orar. Y después yo me di cuenta y dije, wow, Señor, perdóname. Porque no tuve la paciencia ni la madurez suficiente para darme en cuenta de que mi familia estaba pasando un proceso personal y yo no fui sensible a esto. Yo no fui sensible a eso. ¿Qué hice? Salté. No puedo. Claro, en mi manera humana no puedo. Pero si yo pregunto al Señor, el Señor me va a dar respuesta y me va a decir, están en proceso, mi proceso. Porque Dios no procesa a todos personalmente, a cada uno. Y a veces en tu proceso te cierras, te aíslas y dejas afuera todo, ¿verdad? No existe el mundo, no existe nada, solo las cuatro paredes donde tú estás. Si estás de verdad en un proceso del Señor con la Biblia, alabanza, adoración y ya está. Pero tu familia, ¿cómo está aceptando ese proceso que tú estás viviendo? Quizás lo están sufriendo, quizás no sabe qué te pasa, quizás piensa que estás depresivo, no sabe que estás en un proceso del Señor. Te dicen algo, lo que sea, y ya tú lo tomas como un ataque. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, de ser sensibles a cuando nuestras familias están pasando un proceso, de ser sensible a esto. También hay procesos que no solo vienen a la mamá y al papá, sino también a los hijos. Y hay procesos que los hijos no nos cuentan. Y lo que ellos le derivan es contarle a un amiguito, el amiguito a otro amiguito, el amiguito a otro amiguito. Inconscientemente se crea el bullying. ¿Y el bullying a dónde los lleva? A una depresión, a un desánimo constante, a un sinsentido de lo que hacen, a no querer ir al instituto, a no querer ir a los colegios. ¿Y dónde termina todo? Posiblemente en un suicidio. Y muchas veces dicen, ¿y los padres dónde estuvieron? Los padres estuvieron ahí, presentes, pero ausentes. No sé si me explico. Estuvieron presentes, pero en la vida de su hijo ausente. Porque no estuvieron pendientes quizás en las redes donde andaban, donde se metían, con quien hablaban. Tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos no cuenten las cosas y no reaccionar cuando no la cuenten. Tenemos que con calma escuchar y por más fuerte que sea, ora al Espíritu Santo. Señor, dame templanza, dame control, dame dominio propio para saber escuchar a mi hijo, para orar y poder ayudarle en la situación que quizás esté atravesando. Porque sí, hay veces que uno le dan ganas de coger y darle una cachetada. Pero te recuerdo, son niños. La solución como tú la ves, ellos no la ven así. Ellos tienen otra perspectiva. No la ven como tú y como yo. Entonces tenemos que ser sabios de escuchar a nuestros hijos.
La Biblia dice, Padre, no es pereza ir a vuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces como padre los retamos delante de la gente. Y digo, los retamos porque yo todavía estoy trabajando en ello con mi hijo. Muchas veces los retamos delante de la gente. ¿Y cómo va a reaccionar el niño? Pues obviamente va a saltar. Porque se avergüenza de que cuando se le regaña delante de la gente. Entonces, espera un momento, entra a tu casa y regáñalo, siéntate y háblale y dile, mira, esta actitud no me gustó, esto no me gustó. Y ya verá cómo el niño va a crecer diferente y cómo se van a ver los cambios. Si ya tu hijo tiene móvil, disciplínalo. La tecnología no es mala si la sabes usar, pero si no la sabes usar, es un destructor hasta para una persona adulta. No para un niño, para una persona adulta. Si te metes en el internet y buscas, hay una psicóloga que habla que el móvil es una dopamina, que es una droga para los niños. Y tú ves lo que eso le hace al cerebro de los niños, es brutal. Es brutal lo que el móvil puede hacer en el cerebro de un niño. Imagínate tú como adulto. Ya estás que hasta para mirar la hora muchas veces ves el móvil. Imagínate un niño. Entonces es saber controlarlo. Ponles horarios, ponle límites. A tal hora tienes el móvil. Y solo puedes ver esto y esto. No te salga de ahí. Y tú estar pendiente. Y que él vea que tú estás pendiente. Porque se han escuchado tantos casos de niños por la internet que han quedado con personas que creen que son otros niños y resulta que son adultos detrás. Y han sufrido horrores. Y muchos ni han aparecido. Y todo esto tú lo buscas en historias y lo encuentras. Pero hay otras cosas, tantas cosas que tú desconoces que suceden a diario. Aquí en Torremolino incluso. No te voy a ir tan lejos, aquí mismo. Cosas que pasan y que viven los niños. Y el ataque brutal que está haciendo para ellos. Porque este es un ataque en toda la regla. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere familias restauradas. A él no le agrada ver familias restablecidas. Entonces, ¿cuál es tu parte en tu familia? Pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi parte en mi familia? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuáles son los límites que yo tengo que marcar en la vida de mis hijos? Porque cuando el niño cumple los 18 años, bueno, hoy día con 13, con 14, ya los hijos están faltando respeto a los padres, incluso con menos. Entonces pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo es la manera que tú quieres que yo guíe a mi familia? Porque yo soy hija, también soy madre. Tengo abuelas. Entonces, cada generación vivió su historia. Mi abuela vivió su historia a su manera. Mi madre la vivió a su manera. Yo la estoy viviendo a mi manera, ¿verdad? Cada uno vive su experiencia. Pero cuando tú empiezas a vivirla con el Señor, desde tu generación en adelante va a ser familias restauradas. Cuando tú aprendes a vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas con tu familia, las siguientes familias vendrán más sanas y cada vez más sanas. Porque no cometerán los mismos errores de tus antepasados. Porque van a estar mirando y decir, mi bisabuelo falló en esto. Tengo que mirar, tengo que aprender para no hacerlo. Y tengo que cortar
Tengo que cortar toda herencia generacional. Orar, si es posible, en ayuno, en oración y pedir, Señor, dime qué tengo que cortar, qué raíz hay en mí que están creciendo, que me han afectado desde mi niñez. Recuerdo una vez en una conferencia que vino un pastor y me dijo, vengo a orar por ti, por sanidad desde el vientre de tu madre. Y yo, no. Le decía, no, yo creo que este hombre se equivocó. Y me quedé callada, no dije nada, me fui a mi casa y hablé con mi mamá. Y resulta que sí. Que había un rechazo desde el vientre. Y yo no lo sabía, hablándolo con mi mamá me enteré. Y dice mi mamá, sí, ese hombre tuvo razón. Y yo, wow. Cosas que tú no sabes, Dios te la va a revelar. Cosas que tú ni te imaginas, Dios te la quiere revelar para sanar tu vida, para restaurar tu casa, tu familia. Y si hay algo que tú sabes que estás haciendo mal en función de tu familia, no te sientas condenado. Dios te está dando la oportunidad de que lo corrijas. Porque Dios es un Padre bueno, misericordioso, compasivo. Y cuando pedimos ayuda, Él siempre viene en nuestro socorro. Siempre viene en nuestra ayuda. Yo quiero que hagamos una oración. Si se quieren poner sobre sus pies. Y vamos a orar en esta tarde. Vamos a tener 5 minutos cada uno en lo personal. Va a traer su familia delante de Dios. Y va a pedir perdón por lo primero que el Espíritu Santo te ponga en la cabeza.